Volvemos entonces a la guía de trabajos prácticos en Excel. Bueno, este gráfico es el gráfico adecuado para este tipo de, uno de los gráficos adecuados, ya habíamos visto, de, fíjense, de una variable de tipo cualitativo. Simplemente este gráfico de frecuencias absolutas individuales nos sirve a nosotros para caracterizar a la muestra, ¿sí? Pero cuando yo quiero generalizar, utilizar esos resultados y hablar del total de la población, me conviene a mí no trabajar con la frecuencia absoluta, ¿sí? Que serían estas, la FI absoluta, el conteo de animales que tienen pelaje alazán, tordillo y zaino, sino que trabajar con un gráfico de cuál sería para ustedes el más adecuado. Cuando yo quiero generalizar mis resultados y extrapolarlos a la población. ¿Qué gráfico podría ser adecuado? Acá tenemos solo tres categorías que rápidamente nos podríamos... ¿De sectores puede ser? Exacto, el gráfico de sectores es más adecuado. Vamos de nuevo por el gráfico de sectores. No le di nada, no sabe qué hacer, entonces le marco. Puedo marcar así directamente, voy a insertar ahí, y después le pido que él me dé los porcentajes. Le pongo el título, ¿sí? Porcentaje de caballos según pelaje, según color de pelaje, perdón. Ven que en el título tiene que estar la variable. Acá abajo tengo la leyenda, se llama esto, y ahora tengo los sectores, por eso es gráfico de sectores, que me representa cada uno de estas categorías. Entonces todavía le voy a agregar, como ya habíamos hecho hoy, la etiqueta de datos, y le voy a pedir no ahora la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, sino que puedo estirar cuando me paro arriba del gráfico. Fíjense que se activan las celdas que están vinculadas. Le voy para allá, para el costado. Y le pido ahora sí que me ponga las etiquetas, que es el porcentaje. Si no, lo puedo hacer como lo habíamos hecho hoy, de pedirle directamente el porcentaje. Bueno, y ahí tenemos nuestro grafiquito hecho. Ven que este está mucho más interesante para verlo así, en vez del gráfico de bastones o gráfico de barras. Si ustedes lo hacen a mano, el ejercicio le pide con los resultados graficar utilizando un gráfico de bastones. El gráfico de bastones, un bastón es esto, es un palito con una bochita arriba, que es la que la altura del bastón va a representar la frecuencia, ¿sí? Cuanto más alto el bastón, es como que reemplazar la barra por el bastón. Entonces te queda un grafiquito bastante sencillo para hacer los ejes ordenados, y levantás los bastones de acuerdo a la altura de la frecuencia, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar porque a mano, hacer un gráfico a mano no es lo mismo que hacer un gráfico con Excel, porque Excel me define la escala, me arma todo de acuerdo a los resultados de la tabla, pero después lo otro lo tienen que hacer ustedes a mano. No sé cuál es su experticia de hacer un gráfico a mano, ¿sí? Fíjense que tienen que definir si van a empezar en el 0 y cuánto van a ser, digamos, los intervalos de acuerdo al valor máximo que tiene que llegar uno de los bastones. Entonces van a establecer la escala ahí, si van a ser de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 5 en 5, que todo va a depender de la magnitud de las frecuencias en este caso. En este caso es frecuencia absoluta. Y no, también pueden trabajar con las frecuencias relativas. Esto lo vamos a hacer a mano en el pizarrón también, ¿sí? Bueno, me paso el ejercicio 10. Este es un ejercicio un poco más largo. Voy a correr un poquito. Y aparte para interpretar tampoco no es tan fácil, así que lo vamos a leer juntos acá. Y acá sí ya vamos a trabajar con alguna función de Excel que nos va a facilitar mucho el trabajo, porque si no vamos a tener que contar uno por uno. ¿Hay alguien, algún voluntario que puede leer el ejercicio? ¿Que se anima? Bueno, profe.
Dale, te Sí. escucho, Joaquín, te escuchamos. Bueno, se estudió la incidencia de la mariposa del brote. Lepidoptera, eso lo alcanza a leer bien. Lepidóptero. Lepidóptero es una mariposita. Sí, considerando como plaga en cedro. Para ello se instaló un ensayo forestal a campo compuesto por 30 parcelas de 50 plantines, en las cuales luego de un tiempo se contó el número de plantines por parcelas afectados por una determinada plaga. Puede ser que los resultados obtenidos se muestren en la tabla. Perfecto. Ahora fíjense lo que les dice el enunciado. Les dice que hay 30 parcelas. Imagínense que estos rectángulos son las parcelas, y en cada una de esas 30 parcelas se plantaron 50 plantines de cedro, a una distancia que no dice, un distanciamiento cualquiera. Entonces, ¿qué se hizo? Se fue a cada una de esas 30 parcelas y se contó la cantidad de plantines afectados por la mariposita. Entonces, en la parcela 1 hubieron 0 plantines afectados por la mariposita. En la parcela 2, de los 50, 1 estuvo afectado. En la parcela 3 de los 50 estuvieron afectados. Entonces, fíjense que la variable ahora es número de plantines afectados por la mariposita. ¿Entienden? ¿Cómo tienen que responder? Bueno, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Ahora la muestra, ¿sí? En realidad el ensayo, ¿sí? Esto es un ensayo completo que está compuesto, como dice el enunciado, por 30 parcelas. ¿Cuántas parcelas están siendo estudiadas? ¿En cuántas 30, parcelas? ¿Cuántas? 30. 30, muy bien. ¿Qué variable se está tabulando? O sea, ¿con qué variable vamos a trabajar? Cuantitativa, continua. ¿Qué resultado es el que vos estás pudiendo leer acá? 1, 0, 0, 2. O sea, entonces, o sea, van a variar, ¿no? Varían, pero entonces serían discretas porque se pueden contabilizar. Exacto, se pueden contar. La variable, dice acá, a ver, Sí. luego, en las cuales luego de un tiempo, la palabra clave está acá, que te dice a vos que es una variable cuantitativa, es un número Se contó. discreto surge de conteo. Se contó el número de plantines por parcela. Esta es la variable. Número de plantines por parcela afectados. Número de plantines por parcela afectados por la mariposita, se le vamos a poner. Mariposita del brote. Bien. Número total de plantines que fueron instalados en campo. Profe, ahí sería el total de cada parcela, la sumatoria. Exacto. ¿Y cómo harías el cálculo? ¿Cuántas parcelas son? Son 30. 30 por ¿cuántos plantines? 50. Exacto. Por 50. Exacto. 1500 plantines necesitaron plantar para instalar este ensayo. Absolutamente así de cierto. Bueno, ahora nos dice lo siguiente. Ahora empieza el trabajo. ¿Sí? Ahora se va a empezar a complicar un poquito, porque ya estamos trabajando con, pero bien, a buen fe. Los desafíos en la vida tienen que estar ahí. Si no, estamos ahí en nuestra zona de confort re aburridos. Aparte esto es intelectual, o sea, no nos produce ningún cansancio físico más que el trabajo mental.
Y ustedes, lo lindo que son estudiantes universitarios, acceden a lo máximo en educación que se puede acceder al estudio universitario. Así que son privilegiados del sistema. Hay que aprovechar, hay que absorber todo lo que nos pueden llegar a enseñar los profesores. Bueno, vamos a empezar a armar nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la tabla, encontrar, vamos ahora por los pasos que necesitamos llevar adelante para ir desarrollando nuestra tabla de frecuencia ahora para una variable. ¿De qué tipo dijimos que era? Cuantitativa, profe. ¿De qué tipo? Discreta. Muy bien, eso es muy importante. Cuantitativa discreta, surge de conteo. Muy bien. Entonces, bueno, los pasos a seguir son los siguientes. Fíjense, acá en el OAM, ¿cómo les va a decir? Calcular el rango, calcular la amplitud, calcular el rango prima, calcular la amplitud, la cantidad de clases y la amplitud. Nosotros ahora solo vamos a trabajar con datos que son enteros, entonces voy a utilizar todos los resultados posibles que puedo obtener de entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo de plantas afectadas por la mariposita en estas parcelas evaluadas? ¿Cuál es el valor mínimo que se observa? 1, profe. Exacto. El mínimo, vamos a hacer con la función, más min, se llama la función que me determina el mínimo de este rango de datos, 0. ¿Vos dijiste 1? Profe, yo tengo una duda ahora también con respecto a esto, ¿no? Que estaba el rango que usted decía y después rango prima. Ahora no vamos a hacer rango prima, esa es la metodología que se utiliza para una variable de tipo cuantitativa continua. Ok, ahí está. Por ahora, por ahora. Bueno, entonces, tenemos el mínimo, y ese va a ser el valor inicial de mi tabla. No necesito, el rango lo puedo calcular, pero no me sirve de nada. Y vamos a buscar el otro valor, ¿cuál es? Que a mí me interesa. El mínimo y el máximo. El máximo. El máximo. Perfecto, el máximo. Podemos ver rápidamente dónde está el máximo acá si analizamos los datos. ¿Cuál es el máximo? 4, profe. Me parece que estás mirando muy rápido. 5. 5. Sí, ya estaba. Ahí está. Vos estás acelerado, ahí está. 5, a ver. Tal cual, 5. Bueno, ese es el rango de resultados o el rango de resultados de la variable X. La variable X, anótense ahora, el número de plantines afectados por la mariposita. Número de plantines por parcela afectados por la mariposita. Lo pusimos ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces todos los resultados posibles que podemos tener va a empezar desde el 0, puede ser o 1, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser finalmente 5. Todos estos son los resultados posibles que podemos obtener entre 0 y 5. No sabemos, por ahí alguna clase está vacía. Vamos a ver ahora cuando hagamos la distribución de frecuencia de estos 30 resultados. Entonces vamos a la tabla y organizamos nuestra variable, en este caso, número de plantines afectados. Empezamos por el 0. Vamos a ordenar ahora, la tabla de frecuencia tiene la particularidad de que ordena de menor a mayor los resultados obtenidos en el estudio del análisis de la afectación de los plantines de cedro por la mariposita del brote. Entonces, todos estos son los resultados posibles que yo puedo obtener entre 0 y 5. ¿Ok? Ahora vamos a contabilizar. Lo podemos hacer a mano o podemos utilizar la fórmula que les mostré hoy, la función de Excel. Vamos a hacer el primer intento a mano. Vamos a contar cuántas parcelas tienen de sus 50 plantines 0 afectados. Entonces vamos a empezar. Vamos por 0, 1, 2, 3, 4,
5, 0. No, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 parcelas en las cuales se encontraron 0 plantines afectados por la mariposita. ¿Ok? Bueno, podemos seguir haciendo todo esto a mano, pero nosotros utilizamos las herramientas informáticas, que en este caso, ¿se acuerdan que yo les puse que la fórmula era contar punto si, que si de estas 30 respuestas, ¿cuánto, punto y coma, tienen la respuesta número, o cuántos tienen un afectado? Entonces ahí escribo la función, ¿ven? Contar si, el rango de datos, el rango y después el criterio. El criterio sería que encuentre el número 1. Entonces ahí me encontró que 9, también 9 parcelas tienen un afectado. Yo lo que voy a hacer es de nuevo, escribí la misma fórmula para que ustedes vean, contar punto si, en este rango de datos, alguno tiene un valor igual a 2. Y me contó y me dijo que hay 5 parcelas con 2 plantines afectados por la mariposita. Próximo. Contar si, de nuevo, todos los 30 datos encuentran 3, el número 3, que significa 3 afectados, 3 plantines afectados. Encontró que 3 parcelas demuestran tener, de los 50 plantines, 3 afectados por la mariposita del brote. Ahora vamos al próximo. Contar si, cuántos de estos 30 parcelas tienen 4 afectados. Y encontró que hay 3 parcelas con 4 afectados. Acuérdense que esto es parcela, ¿sí? La frecuencia me va a indicar número de parcela. ¿Sí? Todo tiene una razón de ser acá. Número de parcelas. Ahí está, eso significa esta cantidad de acá. Cada una de estas celditas es una parcela. Y la respuesta es número de plantines de los 50 afectados por la mariposita. Y bueno, y en total nosotros teníamos 30 parcelas. ¿Cuántas parcelas tendrían 5 afectados? 5 plantines afectados. El total tiene que sumar 30. Ya sumé 29. 1. 1, más vale. Por diferencia, porque no hay otra posibilidad de ningún otro posible resultado, me tiene que dar 1. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Hay una función, acá en análisis de datos, si ustedes están trabajando con Excel, hay un complemento que se llama, en datos, van a datos, no sé si lo tienen activo, si no lo tienen activo se los muestro. Entran en datos, bien acá al final dice análisis de datos. Eso es un complemento de Excel, se llama. Este complemento de Excel tiene un montón de funciones de estadística que se pueden utilizar sin tener que utilizar un software estadístico para análisis de datos. Entonces, si ustedes lo tienen activo, le va a aparecer todas estas posibles funciones para análisis. Entre ellos hay algo que se llama histograma. Entran en el histograma, y saben que es un histograma, un gráfico de rectángulos, que se utiliza para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. Abro acá y me dice, bueno, meteme el rango de los datos, acá están todos mis datos. Ahora decía el rango de clases, serían cuáles son las clases, yo tengo mis clases acá ordenadas, todos los resultados posibles, todos los valores posibles que puede tomar X, se llama eso, todos los resultados posibles que puede tomar X. ¿Quién es X? Número de plantines afectados. ¿Cuáles son los resultados? Son 6, porque es 1, 2, 3, 4, 5, más 0, ninguna plantita afectada por
ipsifila, o sea, por la mariposita, y ahí me dice, bueno, dame un rango de salida, busco un lugarcito donde quiero que me tire la respuesta, y después me dice crear un gráfico, le pido que me cree un gráfico también. Entonces automáticamente me va a contar, o sea, hacer la tabla de frecuencia, y a su vez graficar, hacer un gráfico de barras. Anótense por ahí que el gráfico adecuado para la variable cuantitativa discreta es el gráfico de barras o gráfico de bastones, también se llama así. ¿Pueden anotar eso? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, y acá me tiran los resultados. Y no sé dónde metió el gráfico. ¿Dónde puso el gráfico? Acá abajo. No sé dónde puso. Bueno, la cuestión es que me armó él la tabla de frecuencias absolutas. Así, directamente, me armó él sin que yo tenga que hacer nada. Lo único que le di es el rango de datos. Le di el rango de datos y le di las clases en las cuales yo quería dividir. Y acá me puso lo mismo que hicimos nosotros a mano. Esta última clase la puedo eliminar. Entonces me dijo, bueno, que hay 9 parcelas con 0 afectados, 9 con 1 afectado, 5 parcelas con 2 afectados, 3 parcelas con 3 plantines afectados, 3 parcelas con 4 plantines afectados y una parcela con 5 plantines afectados. ¿Ven? Ya hizo todo el cálculo. ¿Listo? Avanzamos. Frecuencias relativas. Fácil. 9 frecuencias absolutas dividido el número total. Lo dejo fijo con F4, ven que para fijar una celda, que me quede siempre como el denominador, que sea un denominador constante, le pongo signo peso a la columna B, y signo peso a la fila 69, entonces siempre me va a mantener el mismo denominador. Arrastro, y ahí tengo todas las frecuencias relativas individuales. Ahora quiero eso, un paso posterior, o sea, este es un paso previo, para obtener en realidad las frecuencias relativas porcentuales. Multiplico frecuencia relativa en tanto por 1, o sea, en proporción por 100, y ahí ya tengo las frecuencias relativas porcentuales. Bien, ¿cuánto me tiene que sumar esta columna? Estas proporciones. 1, profe. 1. ¿Y cuánto me tiene que...? Ya me sumó todo. ¿Y la de al lado cuánto me tiene que sumar? Estoy 100, perfecto. Si no suma eso, hay un error, ¿eh? Les digo bien, si no suma eso hay error, y tienen que volver a repasar en algún lado, hicieron mal la determinación de alguna frecuencia o mal el cálculo. Y ahora sí, en esta variable cuantitativa discreta, yo ya puedo calcular las frecuencias acumuladas. ¿Y cómo acumulo? En la primer clase se acumularon 9 parcelas. En la segunda clase se acumularon las 9 de la clase anterior, más las 9 de la clase 2. Entonces hago 9 más 9 de la clase 2. Y ahí ya se sumaron 18. En la clase 3, acá le voy a agregar una columna para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. Cuando digo clase 1, estoy diciendo esto, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Esta tabla de frecuencia tiene 6 clases y son los valores que toma cada uno de esas clases, son valores enteros. Entonces, como les dije, para ir acumulando solo se tienen que parar en esta columna e ir sumando paulatinamente o progresivamente las frecuencias que se van sucediendo. Entonces, fíjense, yo ya a la primera clase solo se sumaron estos 9, en la segunda se sumaron estos 9 más estos 9, 18, en la tercera clase se sumaron los 18 más los 5 de la clase 3, en la cuarta clase se sumaron los 23 de las clases anteriores más los 3 de la clase 4, en la clase 5 se sumaron los 26 de las clases anteriores, más los 3 de esa clase, y finalmente, en la última clase tienen que estar todas las parcelas ahí involucradas, en donde hacemos 29 más la parcelita que quedó ahí sueltita.
Entonces, en las frecuencias acumuladas, estos totales siempre tienen que estar en la última fila. Ahora, lo mismo voy a hacer para las frecuencias relativas acumuladas. Se suma el primero, ahí queda solito, luego le voy sumando las siguientes. El 0,3 más 0,3, ahora sí, el 0,60 que se sumó en la clase anterior, más el 0,17 de la clase 3, y así sucesivamente arrastro hasta abajo, hasta que en la última clase se me acumule 1, que sería el total. Lo mismo hago para la frecuencia acumulada. En la primera clase se suman 30, en la segunda se suman los 30 más los 30 de la segunda clase, y así arrastro hasta que en la última clase se me sumen los 100. Ahora voy a hacer los gráficos para que ustedes puedan ver qué está pasando con esto. Agarro esto, inserto un gráfico, ahora sí un gráfico de barras, y le saco esto, y les dejo, acá hay un error, tengo que cambiar la característica, voy a seleccionar los datos, tengo que cambiar el eje, las etiquetas del eje de las X, o sea, el de la variable, y ahí le pongo, y ahí me termino de poner. Fíjense que hice todo mal,